Te damos muchísimas gracias, Dios mío, por este privilegio tan maravilloso que nos das una vez más, de poder estar aquí reunidos en tu presencia. Gracias por este gozo, esta alegría de poder ver, Señor, a estos hermanos que han hecho un esfuerzo tremendo para ver ese sueño cumplido de poder estar aquí con nosotros y gozarse juntamente en la palabra y juntos disfrutar de nuestra comunión contigo, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo, por todas las sorpresas que cada día nos muestras y por este tiempo de refrigerio y de renovación espiritual en el cual tú, Señor, nos tienes sumergidos y estamos disfrutando muchísimo de toda tu obra, de cómo se está extendiendo tu reino, de cómo tu palabra está llegando a centenares, a miles de vidas, Señor. Y gracias te damos porque la obra, quien la está haciendo eres tú, Señor. A ti, por supuesto, te daremos siempre todo el reconocimiento, la gloria, el honor. Y gracias, Señor, por lo bueno que eres con tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero pedirles que recuerden estos tres nombres. Son nombres de tres lugares. Y ahora les voy a decir por qué. Les pido que recuerden estos tres lugares. Uno es la ciudad de Chalco, en México, donde hemos estado recientemente. Allí hay un matrimonio, nuestro hermano Emanuel, su esposa Laura. Ellos cedieron el terreno donde pusimos esa carpa que ustedes vieron recientemente en los vídeos que nuestro hermano Armando y Moy estuvieron grabando. Allí celebramos los bautismos, allí tuvimos las bodas, la presentación de los niños. Allí desayunábamos, almorzábamos, comíamos y allí, después de que nosotros nos fuéramos, pues les propuse la idea de comenzar cultos. Y ya han comenzado. Este domingo sería la tercera reunión. Le hemos comprado una pantalla muy grande a los hermanos para que puedan ver en directo los cultos. La hora a la que verían los cultos del domingo sería a las 12:30 del mediodía. Para ellos, para nosotros, las 6:30 de la tarde aquí en Tenerife, en Canarias. Y el pastor José Arenas, que también estuvo, él es de México, aunque vive en Estados Unidos, les regaló un equipo de sonido que junto con esa cámara, o con esa pantalla, perdón, lo conectan y entonces los hermanos se reúnen y ven todo el culto, ¿vale? Desde el principio hasta el final. Están viniendo personas nuevas. Están viniendo personas que han aceptado al Señor en este tiempo a través de las redes sociales y personas que se están ya acercando y que están conociendo al Señor en esas reuniones. Yo les pido, por favor, a todos ustedes, hermanos, que recuerden esta obra que recién está comenzando. Que el Señor les dé mucha sabiduría y mucha fortaleza, mucho ánimo a Emanuel y a su esposa para que puedan atender a la gente que va a estar viniendo, Dios mediante, a escuchar la palabra del Señor. Y han mandado fotografías, han mandado vídeos de los cultos. No sé si ustedes han visto alguno, creo que he compartido por el grupo de WhatsApp algún vídeo, pero están muy ilusionados. Ya hay un grupito de niños a los cuales también le vamos a ofrecer clases de escuela dominical y ellos también están haciendo el curso del discipulado que se está haciendo también aquí, ese cuaderno, ese libro que tienen ustedes. Pues por favor oren mucho por la obra en Chalco. Chalco está como 1 hora y pico más o menos de la Ciudad de México. Y es una población muy grande y allí, ya les digo, allí estuvimos con los hermanos de la iglesia virtual reunidos varios días y creo que es un lugar extraordinario para levantar una preciosa iglesia. Así que los hermanos piden mucha sabiduría, mucho respaldo del Señor, porque no es fácil, pero el Señor les va a ayudar y dentro de poco tiempo vamos a tener allí una iglesia preciosa para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén, hermanos. Recuerden orar cada día por Chalco. Conocimos en ese evento que celebramos allí en esa ciudad de Chalco al hermano Héctor y a su esposa. El hermano que contó el testimonio, que también lo grabamos y lo subimos a los canales para que los pudieran disfrutar y ver ustedes. El hermano ya tenía un grupo de unas 40 o 50 personas que se habían ido convirtiendo a través de su vida, de su testimonio, y también tenía un precioso grupo de niños. Ya se habían comprado sillas para que pudieran reunirse, se habían mandado libros, se habían mandado Biblias. Creo que también alguien donó un equipo de sonido
si no recuerdo mal, nuestro hermano Jeremías de Estados Unidos. Y también le hemos comprado una pantalla muy grande para que los hermanos se puedan reunir en un solo lugar, porque no cabían todos. Y entonces yo le propuse, tuvimos una reunión, y yo le propuse de que buscaran un local. Creo que sí les he mandado unos vídeos donde se veía el local que hace esquina en la ciudad de Torreón. Esta es otra ciudad que está a 12 horas de Chalco, ¿verdad? Y el hermano vino en avión con su esposa. Y entonces, si no recuerdo mal, ayer o antes de ayer hicimos una videollamada y con los dueños, con el gestor y con el hermano Héctor, pues leímos el contrato. Nunca había hecho eso a través de internet, a través de una videollamada, hacer un contrato, y ya hemos firmado un contrato a 2 años de un local muy lindo en pleno centro de la ciudad de Torreón para que comiencen los cultos cuanto antes. Ya se estaban llevando a cabo cultos, pero ahora se van a juntar todos en ese local, que ahora dentro de una semana o 10 días van a sacar toda la mercadería, todo lo que había en ese local, y se va a convertir en una iglesia. Entonces hemos mandado a hacer 2 carteles, porque hace esquina, vamos a poner 2 carteles anunciando los cultos. Hablando de carteles, no sé si os habéis dado cuenta, hemos cambiado el cartel de la iglesia. ¿Alguien se dio cuenta? 1, 2. Bueno, pues fíjense, el cartel de la iglesia es nuevo. Hemos hecho un cartel, yo creo que más bonito, más grande y con más información que el que teníamos durante años. Bueno, pues hemos encargado 2 carteles para el grupo de hermanos que se van a reunir en Torreón, y pido por favor también que el Señor respalde y le dé mucha sabiduría a nuestro hermano Héctor y a los hermanos allí, porque están muy, muy ilusionados. Ya tienen su pantalla, su equipo de sonido, sus sillas, ya tienen su local que lo van a estrenar, Dios mediante, dentro de un par de semanas. Así que por favor pido también oración por esta obra que recién está comenzando. Amén, hermanos. Y por supuesto seguir orando por la obra que comenzó en este último año en Tierra Alta, en Colombia, donde nuestro hermano Osman, el Señor lo está usando y bendiciendo muchísimo, y la obra sigue adelante, ¿verdad? Y hay ya un grupo precioso de jóvenes, de niños, de matrimonios que se han ido añadiendo a la iglesia. Ellos siguen celebrando cultos, me parece que hacen un culto a la semana, el jueves, si no recuerdo mal, y también el domingo a la mañana. Así que estos 3 lugares, Chalco, Torreón y Tierra Alta, ¿se acordarán de los nombres? A ver, díganmelo ustedes. Chalco, Torreón y Tierra Alta, eso es. Bueno, en esos 3 lugares ya se está sirviendo al Señor con locales, con cultos, y pedimos mucha sabiduría para los hermanos que están al frente, y que el Señor les respalde y cuide mucho de la obra, porque son obras muy atractivas, y cuando se enciende una luz, los mosquitos siempre van a ir, ¿verdad? Que el Señor proteja su obra y la cuide, y podamos siempre ver cómo el Señor da crecimiento y fortaleza a ese grupo de hermanos que gracias al Señor pues están allí ya reuniendo. Estamos hablando ya de unas cifras que se nos escapan de las manos. Estamos hablando ya de centenares de personas que en muchas partes del mundo siguen los cultos. Tenemos aquí el testimonio de una madre y un hijo. Tenemos llamadas, mensajes todos los días de personas que se han convertido al Señor, se han reconciliado con el Señor, han salido de lugares donde lamentablemente no estaban siendo muy bien adoctrinados espiritualmente hablando, sino más bien todo lo contrario, y que el Señor nos dé fuerzas y sabiduría para poder atender tantos y tantos compromisos y llamadas y mensajes que diariamente tenemos que responder. Este fin de semana, el día viernes, el sábado y el domingo, estuve en Italia. Ustedes saben que los pastores, bueno, no todos, pero un buen grupo de pastores, casi 50, han creado algo que lo conocen o se llama como una sola iglesia. Una sola iglesia es, digamos, la unión de un montón de pastores y de iglesias que deciden trabajar juntos. Muchos de ellos se han conocido en este periodo de tiempo, se han hecho amigos y organizan eventos de vez en cuando juntos. Y en esta ocasión me invitaron a mí para que el día viernes estuviéramos en una iglesia que no conocía, llevando a cabo un culto
exclusivamente para pastores, para obreros, para gente que está involucrada, ¿no?, en el ministerio, en la obra del Señor. Fue un tiempo muy bonito. Ahora les voy a compartir a ustedes algo de lo que les compartí a ellos la noche del viernes. Vino un buen grupo de pastores, tuvimos un ambiente muy bueno, y al día siguiente, sábado, en la iglesia del pastor Antonio Panoquia, al cual siempre manda saludos para ustedes. Ustedes lo conocen porque lo tuvimos aquí con nosotros en un retiro y siempre me quedo en su casa a dormir y a comer. Pues allí tuvimos un culto unido. Fue un culto precioso, vino muchísima gente, casi no cabíamos en el local, pero el Señor les ha provisto de un local precioso que antiguamente era un salón de baile, era también una discoteca durante algún tiempo. Y en el tiempo del confinamiento se cerró y los hermanos que tenían un local que estaba en muy malas condiciones. La última vez que estuve predicando en el antiguo salón le dije: hermano, estar aquí es un peligro. Todo el techo estaba lleno de agujeros, caían trozos de bloque, trozos de piedra del techo, se veían ya los hierros. Y le dije: hermano, esto es realmente un peligro, una temeridad. Algún día, Dios no lo quiera, cae un trozo de ladrillo, un bloque en la cabeza de alguien y podéis tener un serio problema. Tenéis que orar urgentemente para salir de aquí. Bueno, los hermanos un poco se asustaron con lo que les dije y comenzaron a buscar y consiguieron un local precioso. Es en una zona que está muy bien, suben unas pequeñas escaleras y a la derecha, cuando entran, tienen un salón que parece un salón de un hotel gigantesco, un salón muy bonito, un salón precioso, sin columnas, diáfano, con falso techo, totalmente insonorizado, porque antiguamente, ya digo, era un salón de baile, era una discoteca. Y subiendo esas mismas escaleras a mano izquierda hay un salón exactamente igual, enorme, grandísimo. Y el hermano Antonio me habló de que había otro local. Y le dije: hermano, ¿y por qué no lo alquilas? Y entonces los animé, los desafié a creerle al Señor. Digo: mira, aquí podrían hacer una cocina extraordinaria. Ellos siempre se quedan a comer después de los cultos, para las escuelas dominicales, reuniones para jóvenes, y tendrían un salón solamente para los cultos y otro salón enorme, inmenso, para todo esto que les acabo de comentar. Entonces, en el último viaje, que estuve no hace mucho tiempo, les animé, los desafié a alquilar ese local, y ahora que fui, pues de las 3 dueñas, había una que no estaba muy de acuerdo, al final accedió, está de acuerdo, y entonces nosotros le hemos mandado una muy buena ofrenda para ayudarles, y estando allí nosotros firmaron el local, y así que ahora tendrán un salón enorme solamente para los cultos, otro salón única y exclusivamente para escuelas dominicales, comedor y otras actividades. Así es que damos gracias al Señor que la obra no para de crecer y de ser bendecida cuando se hacen las cosas decentemente y con orden. El crecimiento que da Dios es un crecimiento que trae bendición. El crecimiento que produce el activismo del hombre, sinceramente no me interesa. Porque lo que único nos interesa a nosotros los cristianos hoy en día es que el Señor se mueva y que Él sea el único que se lleve toda la honra, la gloria y el reconocimiento. Amén, hermanos. Así es que ese culto unido lo tuvimos en su iglesia, y el domingo a la mañana fui a predicar a la iglesia de un pastor peruano que no conocía, pero estuve con él. Estuvimos allí en su congregación. Al mediodía fui a comer con el presidente de los pastores de Milán. Y luego por la tarde tuvimos la despedida en otra iglesia, otro culto. Y vinieron muchísimos hermanos, muchísimos pastores que no tenían culto por la tarde, y tuvimos también un culto muy hermoso. Quiero también darles saludos. ¿Se acuerdan ustedes de aquella parejita? Él se llama Andrea y ella se llama Cristal. No sé cuántos de ustedes se acuerdan. Estuvimos comiendo en vuestra casa cuando tenían ustedes la casa en Guamasa, Este matrimonio manda saludos para ustedes. Ella es la hija del pastor Antonio. Así es que ha sido un tiempo muy fructífero. No hemos parado desde por la mañana hasta prácticamente por la noche. Era atender y atender, gente y gente y gente. Vinieron algunos pastores de zonas muy lejanas de donde yo estaba,
específicamente para los cultos de pastores, para las reuniones, y fue un tiempo muy lindo. También tuvimos la oportunidad de ver a nuestra hermana María Elena y a otras hermanas de nuestra iglesia virtual en Italia, así que ha sido un tiempo muy hermoso, muchísimo frío. Créame que a veces oigo a gente por aquí que dice, está haciendo frío en Tenerife. Digo, ya, pues estábamos a 0 grados, estábamos a 0 grados con los techos de los coches totalmente llenos de hielo y aún no ha empezado el invierno, pero hacía, ya digo, mucho frío. Pero se estaba muy, muy a gusto, porque realmente el frío cuando es una temporadita corta, se disfruta, pero gracias al Señor por el clima que tenemos aquí. Amén, hermanos. Quiero llevarles a la primera lectura de la noche. Levítico, el libro de Levítico en el Antiguo Testamento, el capítulo 21. En ese libro, el libro de Levítico, o Vaikra, como se conoce su nombre original en hebreo, es un manual de instrucciones para los levitas. Los levitas eran los encargados de ministrar en el templo, todo el tema de los sacrificios de animales, todas las ceremonias, los rituales que tenía que llevar a cabo el pueblo de Israel, tanto en el tabernáculo como posteriormente en el templo. Y el libro de Levítico es un manual donde ellos reciben instrucciones, consejos y mandamientos para saber cómo ministrar adecuadamente en la casa de Dios. Porque vamos a ver en esta tarde que ministrar, atender o servir al Señor es lo más sagrado que un ser humano puede hacer en esta vida. Lamentablemente hay muchas personas que piensan que todo vale, que no importa cómo ministremos, no importa cómo prediquemos, no importa cómo nos comportemos en la iglesia, no importa si estamos bien preparados o mal preparados. Total, como dicen, ¿cómo es para el Señor? Pues precisamente, queridos hermanos, como lo que hacemos no lo hacemos para llamar la atención hacia nuestra persona, como lo que hacemos no lo hacemos para que la gente nos rinda culto a nosotros, sino lo hacemos para la gloria y la honra del Señor. Todo lo que hagamos en esta vida para Él, tenemos que hacerlo decentemente y con orden. Y todo no vale. Hay cosas que si las vas a hacer mal o no sabes hacerlas, mejor es que no las hagas. Porque para el Señor tenemos que ofrecer siempre lo mejor. Amén, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? En Levítico capítulo 21 encontramos instrucciones específicas para los hombres que iban a dedicarse a ministrar al Señor. Los requisitos que tenían que cumplir. Porque algunos de ellos, aunque eran levitas, quedaban automáticamente excluidos del ministerio, por motivos que vamos a ver ahora. Y el capítulo siguiente, el 22, serían los requisitos, las condiciones que tenían que cumplir los animales que después serían sacrificados en el templo. Cómo tenían que ser, qué animales quedaban descartados por cumplir o por no cumplir ciertos y determinados requisitos. Pero eso será un tema para otro día. Hoy vamos a ver en Levítico 21, a partir del verso 16, palabras que el Señor, nuestro Dios, le da a Moisés para que a su vez Moisés se las enseñe a los sacerdotes. Y dice así la palabra del Señor. Jehová, nuestro Dios, habló a Moisés y le dijo, habla a Aarón. Aarón es el hermano de Moisés y era el sumo sacerdote, y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas al Señor. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios.
Es muy interesante notar que había ciertos y determinados defectos físicos que le impedían al levita ministrar en la presencia del Señor. Podían comer de las ofrendas, pero no podían ministrar en el templo o en el tabernáculo. Y la pregunta es, ¿por qué personas con ciertos y determinados defectos físicos el Señor les impedía ministrar en la casa de Dios? Hemos dicho muchas veces que lo natural es un reflejo de lo espiritual. Y alguien que entendió perfectamente la función que cumplía el Antiguo Testamento con todas sus leyes y mandamientos fue sin lugar a dudas el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era como una especie de sombra, una especie de lección objetiva de principios espirituales que serían revelados cuando viniera el Señor Jesucristo. Y esos defectos físicos nos hablan de defectos espirituales. Pero lo que se veía era el defecto físico, pero no la deficiencia, no la carencia espiritual. Pero ya digo, a través de esos defectos físicos podemos aprender ciertas y determinadas lecciones espirituales. Por ejemplo, la palabra ciego en hebreo es iver. Haite iver, dijo uno, ¿no? Fui ciego, mas ahora veo. Pero la palabra que aparece en el texto original en Levítico para ciego es avar. Un iver es una persona que no ve absolutamente nada. Pero un avar es una persona que tenía problemas de vista, problemas de visión. Realmente está haciendo referencia a lo que hoy en día llamaríamos una especie de nube en el ojo, de catarata. Ves, pero no como tienes que ver. Y esa persona quedaba automáticamente excluida, porque si algo tenemos que tener hoy en día más que nunca, sobre todo los que estamos sirviendo al Señor, pero también todos los creyentes, es visión espiritual. No hay nada peor que ser un ciego espiritualmente hablando. Los pastores no podían ser ciegos porque ¿cómo van a proteger al rebaño de peligros? De lobos, de osos, de animales salvajes. Un pastor ciego no podía estar vigilando para que el rebaño no sufriera ningún peligro. De hecho, la palabra pastor, roé, está ligada con la palabra roí, que es el que me ve, el que me observa. Y cuando un sacerdote tenía problemas de visión, en cierto sentido refleja o nos habla acerca de un líder ciego que no es capaz de reconocer el peligro, que no tiene visión espiritual, que no es capaz de discernir lo que Dios está haciendo, no lo ve. Es interesante notar que en el Antiguo Testamento hay una historia muy interesante y también muy conocida de un siervo, de un criado llamado Giesi, ¿se acuerdan? Que era el que ayudaba al profeta Eliseo. Y dice la Biblia que cuando éste un día fue amenazado por tropas enemigas, él estaba totalmente tranquilo, con una paz inmensa en su corazón, pero Giesi estaba nervioso y muy preocupado y asustado. Y entonces dice que oró para que el Señor le abriera la vista espiritual, evidentemente, porque no era un ciego. Y dice la Biblia que cuando el Señor le abrió la vista espiritual, pudo ver una protección de Dios, vio ángeles, vio carros de fuego alrededor del hogar del profeta, del siervo de Dios. Vio la protección de Dios, cosa que antes no podía ver. Tenemos que tener hoy en día más que nunca los ojos bien abiertos para que podamos ver lo que Dios está haciendo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, aunque aparentemente pueda parecer que es de Dios. El sacerdote que tenía problemas de vista quedaba automáticamente descartado porque no podía ver los peligros del pueblo y no podía ministrar en la presencia del Señor. Pero tampoco el cojo, el que tenía problemas a la hora de caminar, el que estaba lisiado de los pies, no podía ministrar en la presencia del Señor. Porque nos habla acerca de que una persona que camina mal, espiritualmente hablando, nos habla de que su conducta, su comportamiento, su ministerio no está bien delante de Dios, no camina bien delante de la presencia del Señor.
Y tenemos el caso de un joven muy conocido en el Antiguo Testamento que fue nieto del primer rey de Israel, llamado Mefiboset, que dice la Biblia que cuando era niño la persona que lo cuidaba al salir corriendo se le cayó de los brazos y el niño cayó y quedó lisiado de los pies para toda la vida. Y la Biblia nos dice que tenemos que andar dignamente en la presencia del Señor, dando un buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Andar dando testimonio y andar bien delante del Señor, de tal manera que nadie te pueda señalar con el dedo y decir, si tú eres cristiano, ¿cómo es posible que haces o que vives o que hablas de esa forma tan tremenda? El cojo, el lisiado de los pies, el que no caminaba bien, no podía ministrar en la presencia del Señor, como el que anda mal delante de la presencia de Dios hoy en día tampoco es digno de poder subirse a un púlpito y predicar la palabra del Señor. Dice la Biblia que el que era jorobado, el que no podía levantar su visión, ¿verdad? El que andaba encorvado, el que no podía llevar cargas, tampoco podía ministrar en la presencia del Señor. Porque si algo tenemos que tener bien en cuenta es que servir a los demás es una carga, ¿saben? Una carga que llevamos con gozo, no con queja, no con lamento, pero al fin y al cabo no deja de ser una carga. Y la persona que tenía problemas en su espalda, en su columna, pues no podía tampoco ministrar al Señor. El enano, el que era chiquitito, tampoco podía ministrar, porque nos habla de falta de desarrollo, falta de crecimiento espiritual. Des en cuenta que estos defectos físicos nos hablan en el mundo espiritual de carencias, de debilidades espirituales, por las cuales también queda descartado una persona que de alguna manera quiere servir al Señor. Los sacerdotes que tenían problemas en la piel, hay muchas enfermedades, ¿verdad?, que afectan a la piel. Ellos relacionaban todo problema de la piel con hablar mal. ¿Y en qué se basaban o se basan para decir que los problemas de piel eran debidos a una forma incorrecta de hablar? Bueno, se basan en el pasaje de cuando dice la Biblia que Miriam, no esta Miriam, sino Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, criticó y habló mal de su hermano. Y automáticamente quedó leprosa y durante 7 días tuvo que ser expulsada del campamento y todo el campamento se detuvo esperando por ella. Así como ella, cuando Moisés era un niño puesto en una canasta, ella esperó por su hermano, ahora su hermano espera por ella durante una semana, hasta que al final el Señor la restaura, la sana, y entonces es por el hecho por lo que relacionan todos los problemas de lepra y de cuestiones de piel con hablar mal. Y si algo tenemos que cuidar los cristianos hoy en día es nuestra boca. Dice la Biblia que todo lo que hablemos tiene que ser para edificar y no para debilitar. No andarás chismeando entre tu pueblo. Es uno de los textos del libro de Levítico. Toda palabra salga sazonada con sal para edificar, para bendecir. Bendecir significa hablar bien. Maldecir significa hablar mal. Hagamos un buen uso del poder de las palabras que tanta influencia, buena o mala, pueden ejercer en las personas. Sacerdotes que tenían problemas de reproducción, que eran hombres estériles, tampoco podían ministrar en el templo y posteriormente en el tabernáculo, porque la Biblia nos habla de que la persona que sirva al Señor tiene que ser una persona eficaz, tiene que ser una persona que produce frutos. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y sabemos todos a estas alturas, yo creo, el fruto que el Señor espera de ti y de mí. De hecho, lo que hace el Espíritu Santo en la vida interna del creyente lo compara con un fruto. Porque un fruto no madura de la noche a la mañana, lleva un tiempo, hay que esperar, ¿verdad? Pero tarde o temprano se espera que dé un fruto todo árbol. Es normal, es una ley de la naturaleza. Pues se espera también de todos y cada uno de sus hijos, de nosotros, que en momentos puntuales manifestemos ese fruto que tenemos que manifestar, que está en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Versículos 22 y 23.
Y algunas características de ese fruto son la paciencia. Me hace mucha gracia cuando hay creyentes que llevan un montón de años convertidos y de vez en cuando dicen, es que tengo poca paciencia. Y llevan 30 años convertidos. O tienen falta de amor, o de mansedumbre, o de benignidad, o de fe, que también es una parte del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos excusarnos y decir que bueno, que todavía no estamos dando fruto, porque el Señor espera ya a estas alturas de nuestra vida que todos estemos dando mucho fruto. Y dice la Biblia que el que no lleva fruto lo cortará para que no inutilice la tierra, y el que lleva mucho fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que dé más fruto todavía. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia y a ser un pueblo fructífero y no ovejas estériles que solamente queremos recibir, sino que a través de nuestra vida se manifieste la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Si ustedes se han dado cuenta, todos los defectos que impedían a los sacerdotes ministrar tienen que ver con lo físico. No se toca nada acerca del carácter, no se hablan cosas relacionadas con la familia. Sin embargo, cuando vamos al Nuevo Testamento, no queda excluida una persona para ministrar al Señor por el hecho de que tenga un defecto físico. Yo he conocido pastores ciegos. Yo he conocido pastores en sillas de ruedas. Conocí incluso a un pastor jorobado. Pastores mudos nunca he conocido a ninguno, porque sería un poco complicado ministrar así, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento el Señor nos da una lista enorme de requisitos para servir al Señor. Si alguien en esta tarde aquí entre nosotros, o de los que nos están viendo en sus hogares, tiene el deseo de servir al Señor, gloria a Dios. Amén, hermanos. Es bueno. Es maravilloso el tener el deseo de servir al Señor. Pero vamos a leer la lista de lo que pide el Señor a una persona que le quiere servir. Y si cumples con esos requisitos, gloria a Dios. Pero si no cumples con esos requisitos, lamentablemente, como los sacerdotes del Antiguo Testamento, quedaban excluidos del ministerio. Hoy en día muchas personas tampoco deberían de estar en el ministerio si no cumplen con los requisitos que dice la palabra de Dios que tienen que tener. Y la iglesia sufre cuando hay un mal liderazgo. No sé cuántos de ustedes habéis sido víctimas de un mal o de un pésimo liderazgo. Personas que haciendo a veces un mal uso de su poder o de su autoridad, abusan y hacen daño a las personas creyendo que porque son pastores o siervos de Dios pueden hacer lo que les da la gana. Y se equivocan rotundamente. Porque los que más requisitos y a los que más se les exige y a los que más se les pide en la Biblia son aquellos hombres y mujeres que en un momento determinado se han planteado o tienen en su corazón el anhelo de servir al Señor. Repito, no hay nada malo en querer servir al Señor, pero tienes que saber que si quieres servir al Señor en su obra, hay unos requisitos que Dios ha dado y que tenemos que tenerlos en cuenta. Y no decir, bueno, con este me quedo, este no me gusta mucho, este está muy bien, este no me interesa, sino vamos a leer la lista de lo que pide la Biblia a los hombres y mujeres que quieren servir al Señor. Primera de Timoteo, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, él menciona 16 requisitos que tenemos que tener los que queremos servir al Señor. Que Dios nos ayude a cumplir con lo que vamos a leer. Ahí tenemos el versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado o servir al Señor, vamos a ponerlo así, buena obra desea. Pero, es necesario, en otras versiones dice, es imprescindible, es requisito fundamental que el obispo, el pastor, el obrero, sea irreprensible. Marido de una sola
mujer, sobrio, prudente. Esta palabra prudente me llamó la atención. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice que una persona que quiere servir al Señor tiene que ser una persona prudente? Y el texto, la palabra griega significa que sea sano de mente, que tenga control sobre sus instintos. Esto es muy interesante, ¿verdad? Eso es lo que significa prudente según la Biblia. Decoroso, hospedador. Y he notado en esta lista de 16 requisitos que hay 5 noes. 5. El primero es no dado al vino. El segundo, no pendenciero, es decir, no uno que ministra en la carne, no un luchador, sino uno que ministra en el espíritu, no en la carne. Tercer no, no codicioso de ganancias deshonestas, es decir, que no tenga problema con las cosas materiales, que no le dominen las cosas materiales. Que sea amable, apacible. Un tercer no, no avaro, no dominado por lo material. Que gobierne bien su casa. Y el último y quinto no, no un neófito. ¿Eso qué significa? Que no sea una persona recién convertida con escasa preparación. Estos que se proclaman autopastores, se autoproclaman pastores, ¿verdad? Que salen de la iglesia por la puerta de atrás, dando el portazo, y a los 15 días te enteras de que ya es pastor y ya alquiló una iglesia y tiene sus sillas y su cartel. Son los neófitos, son personas con un escaso crecimiento y madurez espiritual que creen que esto es un juego o un negocio y se autoproclaman pastores. Dice jamás un neófito, jamás una persona que actúa bajo una pataleta, bajo un enfado, puede ser un pastor porque es una bomba, un peligro en el púlpito. Que tenga buen testimonio de los de afuera, porque usted puede tener buen testimonio de los hermanos de la iglesia, pero ¿qué dicen los vecinos de usted? Sus compañeros de trabajo, sus familiares. Tal vez usted es un peleón, le debe dinero a todo el mundo, nadie lo sabe en la iglesia, por lo tanto es imprescindible que la persona que quiere servir al Señor tenga un buen testimonio también de los de afuera, de los inconversos incluso. 16 requisitos. ¿Cuántos cumplimos nosotros, hermanos? ¿Les gustan? ¿Es demasiado pedir? Esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Esto no es negociable, esto no son sugerencias o propuestas. A ver, ¿cuántos están de acuerdo con los 3 primeros? Sí, pero los otros no. No. Des en cuenta que estos requisitos no se les pedía a los sacerdotes, a los levitas en el Antiguo Testamento. Una persona podía ministrar, físicamente era, digamos, perfecto, no tenía ningún defecto físico, pero a lo mejor su familia era un desastre, o era un orgulloso, un soberbio. Pero esos requisitos espirituales de carácter no se pedían en el Antiguo Testamento. Por el contrario, en el Nuevo Testamento nadie con defectos físicos queda excluido, pero estos requisitos son mucho más exigentes que aquellos requisitos por los cuales se excluía a los levitas o sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué les parece? ¿Nos vamos al Antiguo o nos vamos al Nuevo? ¿Cuántos que ministran hoy en día no podrían seguir siendo pastores por no cumplir con estos requisitos? Cuando bajamos el listón, cuando lo ponemos más fácil y queremos, permítame la expresión, ser más buenos o tolerantes que el Señor, quien sufre las consecuencias es el pueblo que está bajo ese pésimo liderazgo de esa persona. Pablo le escribió otra carta a un pastor en la isla de Creta llamado Tito. Y también, curiosamente, a Tito le da una lista de requisitos que tenían que cumplir las personas que querían servir al Señor. Vamos a leerlos. Tito capítulo 1, requisitos bíblicos para servir al Señor. Hemos leído lo que el Señor le pedía
a través de Timoteo. Veamos lo que pide el Señor a través de Tito. Capítulo 1. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Pero ahora vienen los requisitos para ese liderazgo de la época y para todas las épocas. Irreprensible, otra vez. Hay algunos que se repiten, ¿sí? Hay algunos requisitos de Timoteo que se repiten en Tito, pero hay otros que son nuevos. Marido de una sola mujer. Algunos dirán, pero esto de marido de una sola mujer, ¿a qué se refiere? Hombre, se sobreentiende que un pastor no va a tener 2 o 3 mujeres al mismo tiempo, ¿no? Se sobreentiende. Pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Mi opinión personal referente a esto de marido de una sola mujer es que una vez que haya conocido a Cristo, no sea una persona divorciada. Me divorcié siendo pastor, me vuelvo a casar, me separé o me divorcié, me vuelvo otra vez a casar. Eso está totalmente prohibido en las Sagradas Escrituras. El pastor tiene que ser un ejemplo primero en su casa y en su familia. Porque el que no es capaz de gobernar o de dirigir su familia, su vida privada, ¿cómo se atreve a subir a un púlpito a decirle a los demás lo que él no ha sido capaz de poner en práctica en su casa? Marido de una sola mujer significa que es una persona que su matrimonio tiene estabilidad. Y lamentablemente hoy en día en el ministerio hay personas que se han separado o divorciado 3 y hasta 4 veces. Y eso está totalmente prohibido por la palabra de Dios. Podemos hacer todas las justificaciones que queramos, pero un pastor donde se demuestra que es un hombre de Dios no es necesariamente en el púlpito, sino es en su casa. Si en la casa su familia, su matrimonio es un desastre, ese hombre no tiene ninguna autoridad, ningún respaldo bíblico para subirse a un púlpito y decirle a la iglesia y a las familias de la iglesia lo que tienen que hacer cuando él no ha sido capaz de dar un testimonio en su vida privada con su familia. Eso es lo que dice la Biblia. Yo sé que por ahí tal vez otros opinan lo contrario, pero yo digo lo que creo que dice la Biblia y esa es la norma y esa es la regla que llevamos. Que tenga sus hijos creyentes, no que vengan a la iglesia, porque hay hijos de creyentes que vienen a la iglesia, pero no son creyentes. Como me decía un pastor hace años, son material de iglesia, ¿no? Vienen a la iglesia, pero el hijo pasa de todo. Ves a la hija del pastor con la maquinita, al hijo del pastor de discotecas y de fiestas todos los fines de semana, pero viene obligado a la iglesia. No es que venga, es que tienen que ser creyentes, que no sean acusados de disolución o de rebeldía. Es que el requisito que le pide al Señor a la gente que quiere servirle son muy elevados. Y hay gente que no los lee y se lanzan como llanero solitario a servir al Señor y se olvidan de que estos requisitos Dios los inspiró en su palabra para proteger al rebaño y no para que las iglesias sufran por un pésimo o un mal liderazgo, como lamentablemente ocurre muchas veces. Que sea irreprensible como administrador de Dios. Y ahora vienen los 5 noes de Tito. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero y no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Cuántos que están dominados por el dinero, que solamente saben pedir y pedir y pedir y hablan de prosperidad, pero para ellos? ¿Y cuántos que son insaciables? Miren, ahora he conocido en este último viaje que he hecho a Italia, se me acercó una noche una madre con su hija y un nietito pequeñito, un niño que tienen que operar dentro de unos días de una serie de cosas. Estas hermanas, esta madre y esta hija cubanos, viven en Italia y se me acercaron para pedirme oración por su nieto. Y le dije, por supuesto, hermana, vamos a orar ahora mismo. Y me dice, ¿y cuánto tenemos que sembrarle? Me dicen. ¿Cuánto tenemos que darle para que usted ore por nuestro nieto? Y le dije, hermana, con todo mi respeto le voy a decir algo. Si usted me conociera, jamás se le ocurriría decirme semejante cosa.
porque ni se me pasa por la imaginación, antes muerto, que pedirle a usted una ofrenda para poder orar por un niño que dentro de unos días va a ser operado. ¿Por qué me dice usted eso? Le digo esto, pastor, porque hemos salido de una iglesia donde cada vez que le pedíamos oración al pastor por nuestras vidas, por nuestra familia, por trabajo, por nuestro nieto o por la cuestión que sea, primeramente le teníamos que dar un sobre con una ofrenda importante al pastor. El pastor la abría, la contaba, la miraba y decía: está bien, han sembrado, ahora yo oro por ustedes. Pero un día no le dieron ofrenda y el pastor se negó rotundamente a orar por su nieto. Y le dije: ¿usted sigue asistiendo a esa iglesia? Y me dijo: bueno, hermano, de vez en cuando. Y le dije: salga corriendo inmediatamente de esa cueva de ladrones. Puso los ojos como huevos. Pastor, es que me da temor. Digo, temor debería de darle seguir en ese antro, porque eso es una cueva de ladrones, según la Biblia. Eso no tiene nada que ver con el evangelio del Señor Jesucristo. Es una vergüenza que una persona se llame pastor y exija a los miembros de su iglesia una ofrenda para orar por una criatura que va a ser operada dentro de unos días. Créame, queridos hermanos, que esto lamentablemente pasa. Y lo peor es cuando hay alguien que se da cuenta de que esto está ocurriendo, pero se quedan y se hacen copartícipes de este desorden y de este pecado que Dios abomina y que tarde o temprano el Señor dirá: basta. Gracias al Señor que nunca esta iglesia y este que les habla se ha movido jamás por lo material. Esta iglesia nació milagrosamente y milagrosamente ha llegado hasta el día de hoy, porque creemos que nuestro Dios, que sabe cuáles son las necesidades reales de la obra, Él se encargará, como lo ha demostrado hasta el día de hoy, de cuidar y de proteger la vida de cada uno de sus hijos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Joven fui y he envejecido, mas nunca he visto justo desamparado, ni de su descendencia que mendigue pan. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza y esa es nuestra regla de vida. Y creemos que cuando una persona está atada o dominada al dinero, a las finanzas, esa persona es tremendamente peligrosa y no es digna de pararse detrás de un púlpito y llamarse siervo de Dios, sino más bien todo lo contrario. Dice que además tiene que ser una persona hospitalaria, sobria, justa, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra tal cual se le enseñó. No es que se le enseñó una cosa y a los 3 días la cambia y dice: no, todo lo que se me enseñó no sirve para nada, a partir de ahora todo. No. Ser responsable de lo que aprendió, retener la palabra cual la recibió, ser respetuoso con los ministerios que te precedieron y que te ayudaron a llegar hasta aquí, porque nosotros somos el producto de personas que en este país y en muchas partes del mundo dieron su vida y derramaron su sangre para que la iglesia del Señor pudiera llegar hasta el siglo XXI sana y firme en los caminos del Señor. Una persona que es responsable, pero una persona que además es respetuosa de otros ministerios que le ayudaron a llegar hasta donde has llegado. Que pueda exhortar con sana doctrina. Que pueda convencer a los que contradicen. ¿Saben cómo yo resumiría todo esto? Que sea una persona preparada, que ama al Señor y que dedica tiempo a prepararse para poder servir mejor al pueblo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieren servir al Señor? ¿Queréis servir al Señor? Pues prepárense, porque todo en la casa de Dios no vale. Si usted quiere aprender a tocar un instrumento, tiene que dedicar horas, años de su vida para aprender a tocar un instrumento bien y no de cualquier manera, en plan todo vale. Usted quiere aprender a hablar cualquier idioma, tiene que dedicar horas a aprenderse miles y miles de palabras, términos,
gramática, etcétera, etcétera. Usted quiere aprender un oficio, una carrera, una profesión, tiene que dedicar años de su vida para poder llegar a decir soy un arquitecto, un médico, un abogado o lo que sea. ¿Usted quiere servir al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero no piense que servir al Señor es servirle de cualquier forma, de cualquier manera, sino que tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que el Señor pedía y esto es lo que el Señor pide hoy en día a toda persona que quiera servir al Señor. El púlpito no es para presumir de los dones o talentos que tenemos. El púlpito, la plataforma, no es una pasarela de moda para lucirme y para que la gente me admire y me aplauda. El púlpito es un lugar, el ministerio es un lugar para servir a Dios y para servir a los demás. Y si quieres servir a Dios, mentalízate que servir a Dios significa renunciar muchas veces a cosas que a ti te gustaría hacer o tener para honrar y servir al Señor y poder responder a preguntas, poder atender a personas y estar dispuestos al sacrificio y al esfuerzo si así lo requiere la obra del Señor en un momento puntual de nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Oramos al Señor en esta tarde. Incline su rostro, por favor, ahí donde está y piense detenidamente en estas palabras que usted ha escuchado esta tarde. Los que están en casa, tomen buena nota y recuerden que estos son los requisitos bíblicos que el Señor demanda de las personas que hoy tienen en su corazón el deseo de servirle en su reino y en su obra. Cuando no prestamos atención a los requisitos bíblicos, cuando pensamos que no son necesarios estas características en la vida de un siervo de Dios hoy en día, cometemos una gravísima equivocación y el pueblo sufre por un pésimo liderazgo y la obra no avanza y el reino de Dios se detiene y damos un pésimo testimonio al mundo cuando hay personas que no están preparadas, cuando hay personas iracundas, pendencieras, soberbias, avaras, amantes del dinero, pastoreando iglesias, presidiendo denominaciones, olvidándose de que el ministerio no es servirme de la gente, sino el ministerio es servir a la gente como Cristo sirvió y sigue sirviendo a su amada iglesia y la cuida y la sustenta. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tengamos presente todos los días de nuestra vida estos requisitos bíblicos para poder servirte con efectividad en tu reino y que el pueblo de Dios sea edificado y bendecido y ministrado a través de tu palabra en cada reunión, en cada culto. Gracias te damos, oh Dios, por el honor tan grande que tenemos de poder servirte. Ayúdanos a madurar, a crecer y a tomarnos en serio lo más importante que un ser humano puede hacer en esta vida, que es servir a Dios, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Que todas las personas que estén sirviendo hoy por hoy al Señor, como maestras de escuela dominical, como pastores,
memories. I see our love through the gentle breeze. Every color, every hue brings me closer back to you. As the years may come and go, this painting's light will always glow. In every shadow, every light, our love's immortal, shining bright. On this canvas of memories, I see our love through the gentle breeze. Every color, every hue brings me closer back to you. Como cualquier otra función que puedan llevar a cabo, tengan en cuenta que tú exiges mucho de aquellos hombres que han puesto su mano en el arado y quieren dedicar todo su tiempo y su vida a servir al Señor. Ayúdanos, fortalécenos en la fe para que podamos siempre cumplir con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.